Hola, buen día, chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola, profe. Vamos a empezar. Bueno, vamos a terminar el tema relativo a integrales dobles de campos escalares de dos variables. Habíamos visto ayer que el proceso de integración es análogo al de una función de una variable, pero con la salvedad de que la región de integración, al ser diferente, implica de alguna manera el doble de trabajo el proceso de integración. El problema es que, entre comillas, duplicar el trabajo también tiene sus cuestiones relativas a que la región de integración define figuras planas. Y al definir figuras planas, la partición, o definir una partición sobre esas figuras planas, se hace más complicado. A ver, Gastón, vos planteate, perdón un segundito. Voy a tratar de hacerlo, Gastón, pero probablemente voy a enviarle un mail a Bedelia para que te agregue, a ver si lo recuerdo. Volviendo al otro asunto. Bueno, en función de eso, una de las consecuencias más notorias de que la partición hay que definirla sobre figuras planas, que son las porciones del dominio sobre el cual vamos a integrar el campo escalar, terminó ayer en la discusión de que se podían definir los recintos o la región de integración de dos maneras diferentes. Un recinto de tipo 1, que tiene determinadas características, y un recinto de tipo 2, que tiene otras características diferentes. Bueno, ¿cuáles son las características del recinto de tipo 1? La forma más fácil de pensarlo al recinto de tipo 1 es que si uno mira el recinto de integración desde arriba, los contornos curvos que define esa figura plana son funciones y de x, mientras que los contornos rectos que atrapan ese recinto sobre el cual quiero integrar son funciones que son del tipo rectas, perpendicular al eje x. Si uno hace un dibujito, voy a compartir mi pantalla, sobre un típico recinto de tipo 1, uno puede ver que van a tener siempre una característica de este tipo. Eje x, eje x, eje y, cuando yo digo mirar de arriba significa adoptar esta posición. Decíamos que el recinto va a estar dado por dos rectas perpendiculares al eje x, y los otros dos contornos que definen la región de integración son funciones de tipo y de x. ¿Está bien? Si el recinto tiene esta forma, ya tenemos la y1 de x, y2 de x, ¿está bien? Si el recinto tiene esta forma, vamos a decir que es un recinto de tipo 1. Por el contrario, bueno, si el recinto es de tipo 1, la forma en que vamos a integrar, o que vamos a realizar la integración iterada para poder resolver el problema y calcular la integral, es primero con respecto a la variable y luego con respecto a la variable x. Fíjense por qué. Porque la variable x es la que está limitada por dos números. O sea, siempre en la última integral que quiero realizar como una integral definida, los extremos de integración tienen que ser números. A y B. Porque si en la última integral me quedaran variables, el resultado no va a ser un número y por lo tanto estoy resolviendo otra cosa. Como decía la compañera ayer,
En el contexto de integrales dobles, nosotros vamos a estar resolviendo, vamos a estar encontrando integrales definidas, es decir, vamos a obtener números que son la integral que estamos buscando. Y en el otro lado, el extremo inferior de integración, mirado desde arriba, va a ser la función en este caso y2 de x, variable, y en este caso va a ser una función y1 de x. ¿Está bien? ¿Por qué estoy integrando con respecto a la variable y? Bueno, acá se ve claramente, estoy integrando primero la variable y. En un caso, la variable y va a ser igual, y acá viene por qué estoy integrando con respecto a la variable y. Diferencial y con respecto a la variable y, que es igual a y2 de x, en el extremo inferior, que es variable, como discutíamos ayer. Y en el extremo superior también es la variable y. Lo que pasa es que la variable y se escribe o se calcula como una función de x. Entonces primero integro respecto a la variable y luego este resultado, que va a quedar expresado como una función de x, cuando haga los reemplazos en el barro con los extremos de integración, voy a poder integrarlo con respecto a la variable x. Este primer recinto, este primer tipo de recinto que implica o nos ordena cómo debemos realizar la integral. Está claro, ¿no, chicos? Escucho alguna consulta o duda al respecto. ¿Está bien esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los escucho? ¿Está bien esto? Sí, sí. Bien. Si realizamos, lo pensamos ahora, el recinto de tipo 2, bueno, vamos a hacer un poquito más prolijo. ¿En qué cambia? Primero, lo que recomendamos es que al recinto de tipo 2 hay que mirarlo entre comillas de costado, es decir, hay que mirarlo en forma perpendicular al eje Y o paralelo al eje X. Si yo miro al recinto de esta manera, debo ver o debo observar que me voy a chocar o topar con los extremos curvos desde esta perspectiva. Voy a ver los extremos curvos de esta perspectiva. Y los extremos rectos van a ser ahora perpendiculares al eje Y o paralelos al eje X, que es lo mismo. Entonces, lo que voy a tener acá es dos valores extremos en la variable Y, que podemos llamar C y D. ¿Está bien? Y voy a tener dos funciones que definen los extremos curvos como funciones de X. Voy a tener acá como funciones de la variable Y. Voy a tener una función acá, phi1 de Y. Voy a tener acá una función phi2 de Y. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como discutíamos ayer, las variables Y van a moverse entre estos valores. Pero la variable X va a tomar, en el caso, se va a ir calculando. Acá no hay problema, pero en los extremos va a tener que tomar estos valores variables definidos por estas dos funciones. Bien, cuando vamos a proponer la integral o la integral iterada que permite resolver integrales dobles sobre recintos de este tipo, recintos tipo 2, primero integramos con respecto a la variable x. ¿Para qué? Para integrar primero los costados variables, de tal manera que en la última integral me queden otra vez los numeritos, para que podamos obtener un resultado numérico que admitirá interpretación si la admite, y si no es un número, es un escalar, que es el resultado que se espera cuando se resuelve una integral definida. ¿Cuáles son los extremos de integración del primer integrando? Que respecto a la variable x, bueno, mirándolo en forma paralela al eje x o en forma perpendicular al eje y, me choco con esta que es el techo. Y el techo entonces voy a ir acá arriba, ¿no? Y 1 de y. Es una función de y, o sea, la variable x se calcula como función de y en este caso. Y el piso va a ser este. La función entonces, la variable x en ese caso, como en el extremo inferior, va a ser phi2 de y. Fíjense,
Otra vez la variable x está bien porque integra para la variable x primero. Y el resultado va a quedar una función en la variable y, que está bien, porque lo que tenemos que hacer al final es integrar en la variable y. Bien. El problemita que había quedado ayer, que les había planteado, era, nosotros habíamos resuelto un integral para un recinto tipo 1 y un recinto tipo 2, y les pedí que pensaran si era posible pensar esos problemas al revés. Es decir, tratar de pensar los recintos de manera que podamos invertir el orden de integración. Para invertir el orden de integración, si el recinto es de tipo 1 hay que pensarlo si es posible como de tipo 2, y si el recinto es de tipo 2 hay que pensarlo si es posible de tipo 1. Bueno, ¿alguien pensó, pudo discutir los problemitas? ¿Alguien llegó a algún resultado? Chicos, chicas, vamos con este primero. Después, no es casual lo que decir. ¿Alguien los pudo pensar? ¿Alguien llegó a algún resultado? ¿Este lo pudieron hacer? ¿Pudieron seguir? ¿Se entiende cómo se resuelve este, por ejemplo? ¿Alguien, chicos, chicas, alguien lo pudo hacer este? ¿Está claro cómo se arriba el resultado final de la integración? Sí, profe. Bien. Voy a buscar ¿alguien pudo invertir alguien lo pensó como un recinto de tipo 1 y lo pudo resolver esto? Voy a anotar acá cómo sería el problemita. El problemita era así. Teníamos el logaritmo de 2 acá. El 1 acá. Una función que era 3i. La cosa que venía por acá. Un poquito más baja. Una función que era así, más o menos. Después teníamos una cosa que era así, tiqui, 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 tiqui. Era así. Entonces, el recinto de integración era este de acá, ¿no? Cuando integramos respecto de tipo 1, que es lo que está proponiendo el ejemplito, es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque es mirarlo, perdón, de tipo 2 propone, al revés. Lo sencillo es lo que propone, pero hay que hacerlo bien. Lo que propone es esto, es mirarlo así, ¿no? Si yo lo miro así, claro, los contornos rectos o los lados rectos del recinto son paralelos al eje X o perpendicular al eje Y, que están dados por estos dos valores, y está bien. Entonces fíjense que lo que va a integrar al final es el logaritmo natural de 2 y el 1. Y los contornos curvos que define el recinto son, bueno, acá son semicurvos, son curvos porque no son paralelos a ningún eje, ¿no? O perpendicular a ningún eje, pero son esta función, que era la 3i, que es el techo, ¿no? Y el piso, este de acá, que es el 0. O sea, las funciones de x, que voy a integrar primero, es x igual a 3i y x igual a 0. Les recomiendo que hagan esto que estoy haciendo acá, para no perder la referencia de qué están integrando, hasta que más o menos tengan la gimnasia necesaria. Y entonces, primero integro con respecto a la variable x, y luego integro con respecto a la variable y. Lo que integro es siempre lo mismo, el campo, no importa el orden de integración. Lo que estoy integrando acá es c a la x más y. Bueno, perfecto. Ahí sí, no hay problema, se hace la cuenta. Ahora, si yo quiero cambiar el recinto, y ya les adelanto que hay recintos que son intercambiables, y en otro caso los recintos no son intercambiables. Por más que uno lo desacople en varias partes, como puedo hacer ahora. Hay recintos que no admiten un intercambio. De hecho, el ejemplo anterior, el 1, que vamos a ver después, van a ver que por más que me devane los sesos, no lo voy a poder intercambiar. Esas son particularidades del
las particularidades de la integración doble, que uno, bueno, va a empezar a lidiar con ese tipo de cuestiones y va a la larga, si hace una suficiente cantidad de problemitas y de actividades orientadoras, va a tomar la decisión más acertada en función del contexto del problema que quiere resolver. En este caso, era mucho más acertado integrar de esta manera, porque era menos trabajoso el procedimiento. Porque si yo doy vuelta el recinto, entre comillas, implica mirarlo desde acá. Si yo lo miro desde acá, ¿qué voy a tener? Está bien, si yo lo miro desde acá, debo buscar dos contornos. Los contornos rectos son los contornos que son, deberán ser perpendiculares, paralelos al eje, perdón, perpendiculares al eje X, ¿no? Tengo que buscar dos contornos que atrapen o que encierren a la figura plana, que es mi recinto de integración, en forma perpendicular al eje X. Y tengo, así como está planteado el asunto, dos contornos que sean perpendiculares al eje X. Uno sí, puedo pensar de acá, ¿no? De acá sí. ¿De acuerdo? Entonces podemos poner que este es el X igual a 0. ¿Está bien? Un contorno sí. Pero ¿y el otro lo tengo? ¿Qué les parece? ¿Tengo otro contorno recto que pueda encerrar al recinto? Para pensar esto como una región de tipo 1. Acuérdense de la región de tipo 1 como tiene que ser, ¿no? Dos contornos rectos en X y dos cositas de cualquier manera como I de X. ¿No podrías dividirlo en dos al recinto? Claro, tengo que dividirlo en dos. Calculo que el compañero está viendo acá, este corte acá. Exactamente, es Exacto, sí, un lío tengo que igual. hacer esto. Lo cual automáticamente me duplica el trabajo, ¿no? Porque lo que vamos a tener que hacer es resolver primero la integral sobre este recinto de tipo 1, que es un subrecinto de la región total, y luego, si sigo con esta lógica, tendré que hacerlo sobre este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que tengo dos trabajos, el doble tengo que resolver dos integrales para resolver la misma integral que en el caso anterior lo resolvía en una sola integral doble. ¿Está bien? Sí, es así. Ahora, ¿cuál es este punto? Bueno, para encontrar cuál es este punto, ¿qué tengo que pensar? Tengo que ver cuál es la ordenada, la abscisa que va acá. ¿Y cómo encuentro esa abscisa? Bueno, ¿te acuerdan que la ley esta venía dada por dato como x igual a 3i? Pero si voy a pensar el recinto como si fuera recinto de tipo 1, tengo que plantear esta ley como si fuera no una y de x, sino una x de y. Perdón, no como si fuese una x de y, sino como una y de x. Es decir, que la ley esa, la despejo de acá directamente. La recta esa es igual a x sobre 3. Entonces, el punto que me va a definir el contorno recto a partir del cual voy a poder encontrar este subrecinto de tipo 1 es una abscisa que yo tengo que meter en esta ley y me tiene que devolver el logaritmo de 2, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser 3 veces el logaritmo natural de 2. ¿Está bien? Por lo tanto, la integral doble que yo resuelvo acá va a ser una suma de dos integrales dobles. Una de esta, vamos a llamar A, y otra respecto a la región B. Las dos pensadas como recinto de tipo 1. Voy a poner acá. Si lo pienso como recinto de tipo 1, la integral que yo quiero resolver es la integral, lo pongo así resumido acá, pero bueno, sobre el diferencial A más la integral sobre el diferencial B. Ahora sí la empiezo a desagregar. La integral sobre el diferencial A ya la tengo, porque va a ser primero los numeritos de la integral con respecto a y son estos dos, logaritmo de 2 y 1, ¿no? Si lo veo desde arriba, como de tipo 1, el piso es el logaritmo de 2 para la variable y, que es la última que voy a integrar. Y estoy integrando así, ¿no? Está bien. Y el techo
Acá dice algo, espera, este tiene diferencial X, diferencial Y. Profe, pero si los valores de I están constantes, ¿no? De tipo 2 del recinto. Claro, también, por eso ahí estaba revisándolo, gracias. Me estaba confundiendo. Quiero integrarlo con respecto al tipo 1. Parece que tengo un lío de dibujo acá. Esto está mal. Lo que tengo, los numeritos finales serían estos dos. Es el 0 de acá, que decíamos, ¿no? Está bien, el 0 de ahí. Ahí se dan cuenta de mi error que marca la compañera, ¿no? Cuando voy a integrar así, tengo que integrar la última variable, si de tipo 1 es con respecto a la X. Bien, son estos dos valores, son los contornos rectos que definen la figura. Bien, entonces acá va un 0, que es este de acá, y el valor, el otro extremo, es el 3 logaritmo natural de 2. Lo que pasa es que como acá me quedó un cuadradito, no va a aparecer la variable en las integrales, porque cuando yo veo arriba tengo el piso en este primer pedazo, ¿cuál va a ser? Va a ser logaritmo natural de 2, ¿no? Y el techo es 1. Y acaba el campo. E a la X más Y. Diferencial. ¿Quién? Diferencial Y primero, porque integro con respecto a la variable Y primero, y luego diferencial X. Este resultado me va a dar esta mitad. Este valor correspondiente a este pedazo. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, a eso tenemos que agregarle lo que refiere a la parte B del recinto 1, que es otra integral doble. Ahora sí. Con respecto a la variable X, que va al final, va a estar el valor Ahora estoy integrando esto, ¿no? El valor final va a ser 3 logaritmo de 2, ¿no? Que va acá, o 3 logaritmo de 2. ¿Y arriba qué va a ir? ¿Qué les parece acá, como valor extremo acá? Tienes el valor de X que está acá, ¿no? ¿Y qué valor de X va acá? Y tienes un valor que puesto en esta ley me devuelve el 1, ¿no? Tiene que ser un valor de la X que reemplazado en esta ley me dé el 1 que está acá. Y ese va a ser el valor de 3, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos los dos valores de la variable X. Y los valores de la Y, que son las variables, son valores variables, va a ser el techo que va a ser que no es variable en este caso, que es 1, pero el piso sí es el variable, ¿no? ¿El piso cuál es? Que viene dado por esta ley, que es una, obviamente, y de X. ¿Qué ley tiene acá? Esta de acá. X sobre 3. Oh. Bueno. A la X más Y. Diferencial. Y, primero integramos respecto a Y, y acá se ve bien, porque esto es una Y de X, X sobre 3, y después con respecto a la X. Fíjense que es mucho más trabajoso. Entonces, la moraleja de la discusión sobre los recintos es que si uno es ducho y está bien entrenado y ha logrado la destreza de interpretar adecuadamente este tipo de problemas, lo primero que va a hacer antes de resolver una integral, salvo que me obliguen a resolver de una manera determinada, es definir de qué manera es conveniente hacerla. Y cuando digo de qué manera es conveniente hacerlo, estamos diciendo de qué manera es conveniente considerar el recinto de integración, de tal manera que el procedimiento sea menos trabajoso. ¿Se entiende lo que planteé acá? ¿Alguien lo había planteado? Chicos, chicas, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora, si esto está claro, ¿qué pasa con este otro? El ejemplo 1 proponía hacer, si yo analizo cómo está armada la integral doble, las integrales iteradas, lo piensa de un recinto de tipo 1 y lo resuelve, es fácil resolver, porque fíjense que en general el álgebra de las integrales que están dando vuelta acá son muy sencillas, no va a haber ninguna cosa escabrosa, ni por partes, nada de eso, en general van a ser bastante directas. Se resuelve y queda esto. Bueno, vale, el resultado final era este.
Este de acá. Lo voy a dibujar, el recinto que propone el problema. ¿Podremos hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior? Voy a dibujar el recinto. El recinto que dice, por lo que veo acá, es... decía, creo que eran 3, era, no, menos 3, a ver. No, 3. 3. Ah, yo lo he hecho mal ayer entonces. 5. Ah, no, está bien, lo he hecho bien. 3, no, pero 3, 5, claro. 3, 5, ¿en dónde? En X. A ver. 3, 5 en X. Este es el problema. Esto está mal. Acá. 3. ¿Se dan cuenta, no? Mi error. 3 y 5. O sea, los contornos rectos del recinto de integración van a estar dados por esto que yo marco acá. Por estos valores en X. Porque es el tipo de recinto que propone el problema. Bueno, y después teníamos una función techo que es la i igual a x cuadrado, i igual a x cuadrado, con lo cual va a tener un valor por acá, supónganse, y otro por acá. Estos valores son fáciles porque 3 es 9, ¿no? Y 25, por acá arriba. Y era menos x, o sea que arrancará por acá y va a ser algo así. Si es menos x, arranca por acá y en 3 vale menos 3 y en 5 vale menos 5. ¿Está bien? Menos 3 y menos 5. Con lo cual, el recinto de integración que propone el problema es este. ¿Está bien? Por eso, a simple vista, es obvio que convenía verlo como un recinto tipo 1, ¿no? Porque es de manual la opción que nos da el ejemplito, o la opción que sugiere el ejemplito para su resolución. Bien, este problema, ¿hay forma de invertir el recinto para obtener una integral que proponga un orden inverso de integración, pero que nos permita llegar al mismo resultado? ¿Qué les parece? Pongo acá un dibujito de referencia de cómo sería verlo de tipo 2. Esa es la referencia. ¿Hay forma de pensar este recinto de esta manera acá? ¿Se podría, profe, dividir en 3 si hacemos líneas horizontales en 9 y en menos 3? En Yo lo 9, pensé así, me hice tanto lío que, en 9, o sea, una acá, claro, una acá y otra acá. claro. Bueno, esta primera es verdad. Este cuadradito que está acá, lo podemos resolver como ¿cómo se llama? De tipo 1 y 2 porque son absolutamente equivalentes. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Los cuadrados en general, o las regiones que tienen los 4 contornos rectos, son del mismo tipo, son de 1 y 2 y son totalmente intercambiables. ¿Está bien? Porque es lo mismo verla así que verla así, pero es verdad. Está bien lo que estás planteando. Este cuadradito así, podríamos resolverlo como tipo 2. O sea que llamémosle región A, esta región A, la puedo resolver como tipo 2. Es verdad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y después? ¿Qué te parece? ¿Y después? No se puede, ¿o sí? ¿Por qué no? Es el mismo criterio. Sí se puede, o sea, fíjate, o fíjense. ¿Acá qué queda? Un triangulito, ¿no? Este triangulito acá abajo. ¿No lo puedo pensar de esta manera? Como que la variable techo, las variables y se moverían, fíjense, entre menos 5, ¿no? Y menos 3, ¿no? ¿Y qué más? Y acá tengo este techo a qué es igual.
Esto era 5, ¿no? ¿Está bien? O sea que tengo... perdón, estoy diciendo... sí, me entusiasmé gratuitamente porque tengo este que va acá, este que va acá. No, está bien. ¿Y este de acá cómo es? Esto no es un... Claro, queda... ¿Por qué? Esta es la variable y al final. O sea, al final la variable i tomaría los valores, dijimos, menos 5 y menos 3, está bien. ¿Y acá qué tenemos entonces? Un 5, acá, ¿no? Si lo estoy viendo allá arriba. ¿Y esto de acá abajo qué vendría a ser? ¿No sería menos i esto? Chicos, Sí, O sea, que sería x igual a 5 ahí, como techo, y el piso sería x igual a menos i. Recuerden que para encontrar la ley no es otra cosa que tomar la ley de i de x o x de y, cambiarla y dar la vuelta. Y entonces aquí iría el campo. Y acá tendría entonces esta otra parte, que llamemos B. Y ya le estamos viendo como un recinto tipo 2. Y con el mismo criterio podríamos chocar esta, en donde estaríamos integrando a la variable i entre 9 y 25, ¿no? Y tendríamos que integrar luego a la variable x entre quién y quién. Entre 5 techo y el piso, ¿qué sería el piso? Habría que ver si esto era i igual a x cuadrado, ¿no? sí, Y si nos quedamos con esta rama sería la raíz de i, ¿no? La positiva. X igual a raíz de i sería. Habría que revisar eso. Me parece que sí. Entonces acá quedaría el campo, diferencial x primero, diferencial. Y bueno, estas cuentas no las hice, porque es muy trabajoso. Fíjense que lo que se resolvía en una única integral doble, ahora requiere, en esta estrategia, que me parece que es la mejor, no se me ocurre otra, requiere hacer 3 integrales dobles diferentes. ¿Se dan cuenta? Y con todo, y cada integral que uno hace nueva, aumenta el margen de error considerablemente. ¿Está bien? Después revisen las cuentas si están bien, pero de todas maneras, una vez que destripamos el asunto, las integrales son fáciles de resolver. Y después, en todo caso, habrá que tratar de no equivocarse, sumar y verificar que debería dar lo mismo. Yo digo debería dar lo mismo, pero todavía no introdujimos ese resultado teórico que posibilita hacer esta inversión o este intercambio de tipo de recinto y decirnos que el resultado va a ser el mismo. Pero habíamos adelantado ayer que hay un resultado teórico que vamos a usar que nos dice que si el recinto es, entre comillas, intercambiable, hay recintos que por determinadas características no podrán ser intercambiables. Son los que no vamos a discutir acá. Pero estos recintos en general, con un poquito de trabajo, lo podemos intercambiar. Si no es un intercambio directo, es decir, que implique un solo paso de integración doble de una manera o la otra, pasará algo de este estilo. Uno podrá dividirlo en varios pedazos y al final sumarlos. También estamos asumiendo esa propiedad de aditividad de la integral doble sobre subrecintos de un recinto total, que también es una propiedad de la integral doble, pero vamos a introducir. Pero de todas maneras son dos resultados intuitivos que ya arrastrábamos. ¿De dónde? De la integral de una función de una variable, porque sabemos que si uno toma un intervalo de integración en la función de una variable y lo subdivide en varios subintervalos, el resultado de la integral tiene que ser la suma de esos subintervalos. Bueno, acá también ocurre algo similar. Estamos poniendo a jugar ese resultado intuitivo que está avalado por fundamentos teóricos que discutimos en el cálculo integral de una función de una variable. Ahora pregunto, ¿está bien? ¿Se entiende el razonamiento que llevamos adelante acá para tratar de encontrar la vuelta al problemita? Era mucho más trabajoso en este caso. La verdad que no lo había visto como lo vio el compañero y está bueno que el compañero nos haya indicado cuál sería un procedimiento adecuado para poder arribar a eso que queríamos. Pero en este caso también se puede intercambiar el orden de integración. ¿Queda alguna duda de este tema, chicos, chicas? Los escucho.
Si no queda nada, ninguna duda de este tema, vamos entonces a presentar el resultado teórico y algunas propiedades que se desprenden de ese resultado y de lo que venimos discutiendo para cerrar el capitulito de integrales dobles. Y ese resultado que le decía es el famoso teorema de Fubini. Fíjense cómo arranca la discusión. Dice, en general, resulta que las dos integrales iteradas de un mismo escalar, de un mismo campo escalar, perdón, sobre igual recinto son siempre iguales. Es decir, no importa el orden de integración. ¿Está bien? Este resultado, que nosotros verificamos de alguna manera después, más allá que no hicimos las cuentas, pero uno supone que si hacemos las cuentas, los resultados deberían ser iguales, es el que se sintetiza o se resume en el famoso teorema de Fubini, que es un teorema práctico que nos permite dar cuenta de este resultado. ¿Qué dice el teorema de Fubini? Que nosotros necesitamos solamente conocer el enunciado y ese es lo que vamos a trabajar. Si una función es continua en un rectángulo R, en donde, fíjense que el teorema de Fubini se define para un rectángulo, para un recinto rectangular, no un recinto curvo, o con contornos curvos, entonces la integral doble sobre ese rectángulo del campo escalar se puede resolver como un recinto de tipo 1, ¿lo ven? Primero integrando con respecto a y, después con respecto a x, o como una integral iterada considerando el recinto como si fuera de tipo 2. Primero integrando con respecto a la x y después integrando con respecto a la y. En términos generales, esto es cierto si se supone que la función está acotada en R. Si la función es discontinua, solo un número finito de curvas uniformes y existen integrales iteradas. Todos estos considerandos que garantizan que el teorema de Fubini ocurra, el resultado sea válido, nosotros vamos en el contexto de la asignatura a considerar que ocurre para todos los campos escalares y los recintos que estamos estudiando. Así que no nos vamos no vamos a entrar en detalles sobre este asunto, ¿está bien? Nosotros vamos entonces a evaluar que el teorema de Fubini para los campos escalares que estudiamos vale. Si el teorema de Fubini vale, hay una discusión, una interpretación medio intuitiva en el libro, pueden leerlo o no, pero es un poco para relajar que el recinto sea rectangular, o sea, se generalice el resultado de Fubini para un recinto tipo D, que puede ser de los habituales, como por ejemplo fíjense que el recinto D, en donde también va a valer Fubini, es un recinto de tipo 1, que tiene contornos rectos y dos contornos curvos, de lo que estuvimos discutiendo recién. Bueno, lo que discute un poquito el libro en este punto es eso, no lo demuestra el teorema, pero da una interpretación que permite o que avala la generalización del teorema de Fubini para recintos de este tipo, donde no es necesario que el recinto sea rectangular, sino que puede tener contornos curvos. Bueno, en definitiva, dice que este razonamiento que permite hacer esa generalización es válido también para el recinto de tipo 2, por lo tanto, este teorema de Fubini nos permite dar cuenta del famoso teorema que lo aparece en el libro, que dice lo siguiente. C es una función de dos variables, continua en el interior y sobre el contorno de un recinto R, no necesariamente rectangular del plano XY, entonces si el recinto es de tipo 1, la integral doble sobre ese recinto se calcula de la manera que hicimos antes, ¿se dan cuenta? La integral del campo escalar, y me lo integro con respecto a la variable y, considerando la x constante, y genero el resultado de esa primera integral es una función en x que luego integro con respecto a la variable x. ¿Está bien? Si el recinto es de tipo 2, la integral doble sobre ese recinto se va a resolver como una integral que primero se integra con respecto a la variable x, considerando la y constante del campo escalar, obteniendo de esta manera en la resolución de esa primera integral una función en la variable y que luego se integra con respecto a la variable y en el intervalo c, d. Y obtenemos el resultado. ¿Está bien? O sea, el teorema de Fubini, en el fondo, y este teorema son complementarios. El teorema de Fubini establece las condiciones para que estos resultados, es decir, estas integrales iteradas, puedan resolverse sin ningún tipo de problema. ¿Está bien? O sea, lo que dijimos hoy entre el tema reciente, el teorema de Fubini y este nuevo teorema,
formaliza un poco los resultados que estuvimos discutiendo al final del día de ayer y al principio del día de hoy. Está bien, no está diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que está bien, nos dan el sustento teórico para que nosotros podamos resolver ese tipo de problemas sin ningún tipo de dudas en ese sentido. Estamos avalados por la teoría. Bueno, a partir de estos teoremas se aparecen las propiedades que son muy de integral, que son las únicas propiedades que tenemos que manejar, pero también son bastante intuitivas. Fíjense, si vamos a hacer la suma la suma de dos campos, la integral de la suma de dos campos escalares es la suma de las integrales sobre esa región. También puedo sacar la constante afuera de la integración, o sea que estos dos son iguales a la integral de una variable. Este resultado es interesante. Si puedo garantizar que un campo escalar es mayor o igual que el otro en la región de integración, va a ocurrir que la integral doble es mayor que el campo que es más grande. Esto también, el resultado es similar al de la integral de una variable. Esta propiedad 4 es la que usamos recién intuitivamente. Si el recinto de integración lo puedo pensar como la unión de dos recintos distintos, esto implica que la integral sobre el recinto D va a ser la suma de las integrales sobre los dos recintos distintos. ¿Está bien? O sea, si el recinto se puede subdividir en forma exacta en dos recintos distintos. Este resultado es interesante. Fíjense, si el campo escalar es igual a 1 para cualquier par ordenado del recinto, entonces la integral doble de ese campo escalar, que es igual a 1 sobre el recinto, va a ser igual al área del recinto. Ahora vamos a ver que eso es bastante obvio. Y el otro resultado es que si el campo escalar es mayor o igual que 0 para cualquier par ordenado del recinto, eso admite la integral doble una interpretación geométrica que me va a decir que la integral doble del campo escalar sobre ese recinto es igual al volumen del sólido definido entre el gráfico del campo escalar, techo, y el recinto D como la base. ¿Está bien? Estas son las 6 propiedades básicas que hay que manejar. El primer resultado que quiero discutir es este, que es bastante, entre comillas, obvio, que está acá abajo. ¿Lo ven? Miren. Fíjense que nos piden que acá calculemos la integral doble de un campo que es 1. ¿Lo ven que es 1? Porque si no aparece nada acá es porque es 1. Diferencial X, diferencial Y. Lo puedo calcular obviamente de esta manera. Si uno ve, me dice entre el seno de X y el coseno de X, lo está viendo como de tipo 1, está viendo así, ¿no? Entre el seno de X y el coseno de X, entre 0 y pi sobre 4, ¿está bien? Cuando voy a resolver esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si integro con respecto a 1, ¿qué va a quedar acá? Me va a quedar, lo pongo acá. Integro acá, a ver dónde me entra, y la primera integral esta, el campo escalar es 1, entonces me va a quedar I, acá me va a quedar I, evaluado, ¿entre quién? Entre seno de X y el coseno de X, ¿no? Fíjense que I evaluado entre el seno de X y el coseno de X, esta diferencia está acá. Es coseno de X menos seno de X. Que después lo integro con respecto a X. Cuando integro esto, integro como una diferencia. Entonces me va a quedar seno de X más coseno de X. Lo evalúo entre 0 y pi sobre 4 y me queda raíz de 2 menos 1. ¿Está bien? Esto se supone, raíz de 2 menos 1, que es el área de la región definida por este recinto. Ahora, eso era obvio y no hacía falta hacer semejante despliegue de cuentas. Porque ¿cómo podríamos haber calculado el área de esta región sin la necesidad de hacer semejante lío? ¿Qué podríamos haber hecho directamente, chicos, chicas, para calcular el área de esta región? ¿Qué les parece? Fíjense, la solución de lo que estoy preguntando está acá, en la segunda integral esta. ¿No podríamos haber empezado directamente desde acá? ¿No es un resultado típico
de la integral de una función de una variable? El área, el cálculo de áreas, no implica este resultado, es la integral entre la diferencia de la función techo y la función piso en un intervalo determinado. ¿No es un resultado típico del intervalo de una variable, chicos, chicas? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Claro, y Sí. fíjense que está acá eso. Cuando ya despejé el primer pasito, que no hacía falta hacerlo, porque si el problema fuese, calculen el área de la figura plana representada en este gráfico, uno arranca directamente por acá. El área va a ser la integral entre 0 y pi sobre 4 de la función techo menos la función piso diferencial x, que es esto. Coseno de x menos seno de x. Pero, por esa propiedad que vimos recién, ese valor de área coincide con esta integral doble. La pregunta del millón, y acá pensémoslo, es, esa integral doble que nosotros estamos calculando, en un campo escalar que es 1 sobre este recinto. Si bien numéricamente coincide con el área de la región esta, ¿es el área de una región esa integral doble que estamos calculando? ¿Puede ser el área de una región? Lean si quieren para ayudarse de dónde arranca esto. Acá. No, no es el área. Es un Claro, ¿qué volumen. es? ¿Qué Es sería? el volumen del campo escalar, digamos, por así decirlo. Claro, el volumen del cuerpo que define la superficie del campo escalar con el piso. Lo que pasa que coincide con el área, ¿por qué? Numéricamente hablando. Porque tiene altura 1. Porque tiene altura 1, exactamente. Y esa es la propiedad, entre comillas, que está jugando acá. Cuando el campo tiene altura 1, el resultado que yo estoy calculando es un volumen, pero que numéricamente va a coincidir con el área de la figura plana, porque la altura es 1 y el volumen es área, el volumen es base de la altura, es área de la base por la altura. Si la altura es 1, el resultado va a ser el mismo. Pero no confundamos. Si bien uno puede usar este recurso, la integral doble, para calcular un área que me pidan, el resultado que me da la integral doble es un volumen. ¿Está bien? Es un volumen que numéricamente en este caso va a coincidir con ese área. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, una de las aplicaciones típicas de integrales dobles es el famoso que permite calcular la masa, sobre todo la masa, y después hay un montón de aplicaciones físicas que eventualmente, si las preguntamos, van a estar explicadas en el contexto del problema. Lo que sí por ahí el tema de la masa es interesante, porque si la función escalar que nos dan de dato es la densidad en un punto de una masa, de una lámina, perdón, delgada, de espesor uniforme, entonces la masa total va a ser en la integral doble de esa densidad sobre esa lámina R. ¿Y por qué? Bueno, uno podría acá empezar a pensar en las unidades. ¿Cuál es la densidad? ¿Cuáles son las unidades de la densidad de una masa de un punto? Podrían ser gramos, o sea, la densidad ¿cómo se puede calcular? Es masa sobre volumen, o eventualmente masa sobre área, porque esta es una densidad que acá dice, como la masa por unidad de área de R, ¿no? Entonces, supongamos que la masa es gramos, de lo que está entrando acá como densidad, y por unidad de área, es decir, por centímetro cuadrado, ¿no? Pongámosle. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Es una densidad no volumétrica, sino de área. Bien, fíjense, ¿qué unidades tendrá el diferencial I? El diferencial I, ¿qué unidad va a tener? Centímetros, ¿no? ¿Y qué unidad tendrá el diferencial I? Perdón, el diferencial aquí centímetro y el diferencial I centímetro. Por lo tanto, acá que tengo centímetros cuadrados. Entonces, es razonable que esta integral doble, cuando resuelve, el resultado final es gramos. ¿Se dan cuenta? Que no es otra cosa que los gramos de la masa total de la lámina en la base que estoy integrando, en la base R. ¿Está bien? ¿Lo ven? Es útil a veces poner a jugar eso para que uno se ubique
en el contexto físico específico para que no se nos haga tan abstracto el asunto. Entonces, cuando uno por ahí se olvida que por qué, de dónde, cómo puede ser que la masa salga de esa integral doble, y cuando uno pone las unidades del problema, la masa sale intuitivamente. Entonces, el problemita sencillo sería, ¿puedo calcular cuál sería la masa? Fíjense, lo ponemos acá y lo dejo que lo piense un segundito. La masa, sencillito lo vamos a hacer, de una lámina, que es esta, que empieza en 0, que tiene 1 centímetro de lado, otro centímetro de lado, ¿está bien? 1 centímetro de lado acá, 1 centímetro de acá, esta es la masa, la lámina, perdón, de espesor uniforme, y la densidad en cada punto de la masa no es constante, sino que es variable. ¿Y cómo varía esa densidad? Bueno, la densidad va a ser F igual a X por Y. ¿Podremos calcular la masa total de esa lámina? Bueno, fíjense si lo pueden hacer y me cuentan. Traten de hacerlo ya. Bueno, no sé si llegaron a ese resultado, pero ¿se entiende lo que hice? Chicos, chicas, acá va la densidad. En este caso integré como un recinto tipo 1, pero era indistinto porque es un recinto absolutamente intercambiable. Podía ser visto de las dos maneras. Obviamente la lámina puede tener la complejidad que uno quiera. Podría haber sido convenido resolverla de una manera o la otra. Y la densidad tiene esa ley, entonces fíjense que es muy sencillo una vez que las integrales realmente quedan fáciles. Y entonces el resultado es un cuarto. ¿Qué quiere decir eso, un cuarto? Bueno, la masa tiene la lámina, perdón, tiene una masa total de un cuarto. Si yo pudiese pesar esa lámina, pesaría un cuarto. ¿Está bien? Eso quiere decir que la densidad en cada punto es la misma. No, hay lugares que va a tener más masa y lugares que va a tener menos masa, ¿no? De hecho, fácilmente uno se da cuenta. ¿En qué lugares va a tener más masa esa lámina? Chicos, chicas, ¿qué les parece?
Cuando los X sean más grandes. Claro, en este caso los valores máximos es 1, o sea que en el ángulo, en un ángulo, la masa va a ser de 1 gramo, fíjate, ¿no? Y en el otro lugar va a ser de, ¿está bien? ¿De 1/4 entonces? Está bien, acá va a ser, si es X por Y, acá va a ser 1 gramo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo me puede quedar? 1 gramo va a ser acá, algo hice mal. Pero eso no sería la densidad igual, porque X por Y no daba la densidad. Ah, es verdad, la densidad, perfecto. Va a ser 1 gramo, acá va a ser la densidad 1 gramo sobre por centímetro cuadrado, tenés razón. Gracias por la corrección. Está bien, pero la masa total va a ser 1/4. Es verdad que acá la densidad va a ser más grande. Si la densidad es más grande va a tener más masa, pero es verdad que va a ser menor que 1/4, porque la masa total es de 1/4. Está bien, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una de las aplicaciones habituales que discutimos es esta, una aplicación física típica, no los momentos de inercia, pero sí el calcular la masa total de una lámina es algo que eventualmente podemos llegar a pedir. Y lo que puse al final, un poco para que después discutan, si les queda tiempo también con Lucía, son problemas típicos de examen final. Los quiero charlar con usted ahora, de última después, una vez que afiancen las cuestiones más de las destrezas propias del tema, revísenlos y en todo caso quedan abiertos para después hacer consultas. Pero fíjense, quiero que presentarles lo que nos interesa o lo que nos gusta preguntar de este tema, que no tiene tanto que ver con la cuentita, sino con la interpretación. Fíjense. Acá decimos, dado el campo escalar x cuadrado por y las regiones S y T es esta y S había que dibujarla. S dice que la voy a hacer por acá. S cómo es. Uy. S cómo es. S dice que X está entre, primero, en función de cómo está dada S, está presentada como un recinto de tipo 1 o de tipo 2. ¿Qué les parece? Tipo 1. Exactamente, es de tipo 1. Tenemos menos 1 acá. Tenemos 2 acá. La X. Y la Y está entre X cuadrado. Se va a hacer una cosita por acá. Ting. Y X más 2. O sea que X más 2 arranca en 0 vale 2 y en 2 vale 4. Y en 2 vale 4. Voy a hacer una cosa así. Ahí y acá hace una cosa así. Porque en menos 1 vale 1. Creo que es así. Pero me queda algo. Menos 1 vale 1. Perdón. Ahí hice muy mal. Entonces no se va a entender nada. Me está saliendo esa porquería ahí. Qué bronca que me da. Menos 1 va acá. 1, 2 va acá. Si yo arranco con la cuadrática va a ser una cosa así y hace así. Y después hace así, me parece, porque X más 2 es ahí. No sé si se dan cuenta, pero sería lo que está acá adentro, ¿no? Es un recinto, bueno, es un recinto de tipo 1 estándar de alguna manera. Bueno, ¿sobre cuál de las regiones, chicos, chicas, pueden asegurar que la integral doble de la función f será positiva sin necesidad de calcularla? Después, una vez que definieron sobre cuál es, tienen que calcular la integral e interpretar el resultado. ¿Qué les parece? ¿Qué análisis tendrían que hacer? ¿Qué es lo que define que la integral doble de la función sea positiva sin necesidad de calcularla? ¿Se acuerdan de las propiedades que tienen? La propiedad 3 creo que era, ¿no? Si la función es mayor que 0, ¿no? Si la función se define toda positiva, la integral doble, ¿cómo será? Positiva también. Claro. Fíjense que vuelvo para atrás, es una interpretación integral 3. Si G es mayor que 0, ¿no? Que acá es 0, porque F puede ser 0, entonces la integral de G va a ser mayor que 0. ¿Se dan cuenta? Es una interpretación de la propiedad 3. ¿La ven?
en donde f toma el valor de 0, en el campo f toma el valor de 0. La integral sobre 0 va a ser 0, entonces la función va a ser mayor que 0, va a ser positiva. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vengo acá. Bueno, ese sería el criterio que uno tiene que emplear para tomar esa definición. Bueno, ¿y podemos hacer ese estudio? ¿Cuál les parece que va a ser? ¿Sobre cuál? Sobre el S sería, ¿no? Porque en el T tenés I negativas, donde... Exactamente. La clave acá es que las X pueden tomar cualquier valor porque se van a ser positivas siempre. Pero en la región que admita I negativas va a hacer que este producto sea negativo, que es el caso de la región T. Mientras que fíjense que la región S no tiene valores de I negativos. Por lo tanto, sobre S es que voy a poder resolver. Es la que tengo que elegir. Y ahora, ¿cómo resuelvo la integral sobre S? Bueno, ya está, es medio relativamente sencillo, porque ¿qué sería? Ya tengo definido el recinto, es la integral. Vamos a resolver como un recinto de tipo 1, entonces tengo menos 1 y 2 en X, acá. Una vez que ponemos el extremo de integración, el resultado es muy sencillo. Y acá que queda X cuadrado de piso, ¿no? Y X más 2 de techo. O sea que los valores que toma la I son X más 2 e I cuadrado, diferencial I, diferencial X. La resuelvo rápido, pero cuando resuelvo la primera integral, ¿qué va a quedar? Va a quedar X cuadrado por I cuadrado sobre 2, ¿no? Le evalúo en los extremos estos, me va a quedar una función en X que después puedo integrar al final, ¿de acuerdo? ¿Está bien? No me preocupa tanto ahora que hagamos la integral porque son integrales sencillitas. Lo único que tengo que tener en cuenta es eso. Estoy integrando primero con respecto a la variable y, entonces la x es constante. X cuadrado me va a quedar por y cuadrado sobre 2. Y evalúo el barro en x más 2 en arriba, en el extremo superior, y x al cuadrado en el extremo inferior. Bueno, y la otra pregunta es, decida cuál de las siguientes integrales iteradas represente el área de la región no utilizada en el sitio anterior. O sea, la región no utilizada es esta, ¿no? ¿Cuál integral puede representar un área? Primero, si yo decía hacer una integral doble de un campo escalar, que es distinto a 1, ¿puede ser un área? Esta no puede ser un área ya, ¿no? No puede representar el área. El valor numérico no puede ser el área, ¿de acuerdo? No puede serlo, por más que esté integrando sobre la región que me piden, esto no va a ser el área de nada. Esta puede ser, ¿no? Esta de acá. Pero ¿cuál es el chiste? Y está pensado esto como un recinto de tipo, si lo veo acá, de tipo 2, ¿no? Esto lo puedo escribir como un recinto de tipo 2 en un solo paso de integración. ¿Qué les parece? Este de acá. Y es medio complicado, ¿no? ¿Se ve? En un solo paso de integración me va a dar esto. ¿Qué les parece? Acuérdense, recinto tipo 2, ¿cómo sería? No, porque tendríamos que hacerlo en dos partes para Claro, calcular. en el mejor de los casos en dos partes, partiéndolo acá a la mitad, ¿no? Por lo tanto, Claro. ya esta integral sobre t de un campo escalar 1, para poder hacerlo sobre esta t completo, tenemos que hacerlo en dos partes. Después habrá que ver qué es lo que estoy integrando acá, pero por lo que estoy viendo, está entre menos 1, es de acá abajo menos 1, ¿no? Perdón, entre menos 1, no, es por eso. Si lo considero con respecto a x, es entre esto de acá, menos 1, ¿y el otro qué? Entre menos 1 y, claro, tendría que ser más, cualquier, y qué sé yo, este de acá es, me parece. ¿Está bien? Pero fíjense que se va para el diablo. No sé si, bueno, después piénsenlo a pero o sea, no me da el dibujín, no me da la prolijidad. Pero estoy integrando cualquier cosa acá. Si yo quisiese hacer para integrar, vamos a pensarlo cómo tendría que hacerlo. A ver, le voy a poner en otro lugar. Pero no quiero perder la referencia. Tendría que tomar este triangulito acá arriba y este triangulito acá abajo, ¿no? Y lo veo así, como muestra el mouse. O sea, sería este y este entre menos 8 y 0, ¿no? Se repito, después ustedes háganlo si pueden. Este y este
en donde la variable y toma el menos 8 y el 0, más este de acá arriba y este, en donde la i va a tomar el 6 y el 0. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Si quisiese escribirlo como una única integral, no como una única, pero si quisiera ver ese recinto como si fuese un recinto de tipo 2, se puede hacer. Pero lo que estoy calculando acá es otra cosa. No es algo que es equivalente al área de la región T. El único que está bien pensado o que está bien expresado es este de acá, porque lo está viendo como un recinto de tipo 1, es decir, así, y está integrando a la variable i entre estas dos curvas, techo, piso, que es lo que corresponde, y entre la variable x toma el valor de 2, extremo recto, y menos 1, extremo recto. O sea que el resultado correcto es este. Estoy integrando un campo que es 1. O sea que el resultado numérico, si bien es el volumen de un cuerpo de altura 1, es equivalente al área de la región T. ¿Se ve por dónde van las preguntas que nos gustan hacer? Son de interpretación. ¿Está bien? ¿Queda clara la discusión sobre este inciso B de la actividad? Chicos, chicas. Sí, profe. Profe, yo tenía una duda en cuanto a cuando tengamos que justificar la lección, digamos. Con decir, digamos, que la forma para calcularlo con una sola integral doble es elegir un recinto de tipo 1, ya está bien, digamos, la justificación, o hay que poner también de cómo sería el recinto tipo 2 y que no es el mismo que... No, en el caso, está bien la pregunta. En el caso del ítem 3, vos cuando explicites el recinto que queda definido según esta integral iterada, te va a quedar esta región T, ¿de acuerdo? O sea que ahí ya está, porque está usando el resultado de la propiedad 5, 6 y es el resultado que tiene, ya acá no hay duda, ¿estamos de acuerdo? Pero en el inciso 1 no basta con decir que tenés que mostrar, es lo que yo haría para descartarla, mostraría que el recinto de tipo 2 que propone la integral iterada no coincide con la región T. ¿Te das cuenta? Porque si vos desplegás, desarrollás este recinto, no te va a dar este dibujito. Entonces ahí ya lo descartás. No es que porque, porque no es un recinto de tipo 1 o de tipo 2 no es el área. No pasa por ahí. Tenés que mostrar, porque eventualmente en otra figura que no sea tan compleja, podría ser el recinto intercambiable y los dos te podrían conducir perfectamente al área de la región, ¿se entiende? Lo que yo haría en el caso del ítem 1 es mostrar que el recinto que propone la integral doble, en este caso, no coincide con el representado por la figura T. Claro, eso sería como lo más sencillo. Claro. Y ahí no hay dudas. Entonces ahí ya está, porque lo que estás calculando, qué sé yo, porque también es medio ambigua la pregunta, porque por ahí justo numéricamente te coincide, pero no importa, vos te quedas tranquilo de que la región que estás integrando en el ítem 1 no es la región T, es otra cosa. Listo, gracias, profe. De nada. Bien. Vamos a esto un poco más. Bueno, después revísenlo, después en todo caso lo discutimos cuando tenga más incorporado la operatoria, discutimos los otros, pero yo quiero mostrar así un paneo de qué es lo que preguntamos. Este es más común, entre comillas. Fíjense que dice, calcular la integral doble del campo F sobre la región R, siendo R la región sombreada, que es esta, y el campo este. Entonces, lo que tienen que decir acá es que cómo van a armar ustedes la integral. Acá nadie nos está diciendo si la tienen que armar de tipo 1 o tipo 2, sino que ustedes tienen que tomar la decisión. Y bueno, en este caso, conviene eventualmente tomar la decisión de armarla como de tipo 1, que es acá, ¿no? Van a ser entre 0 y tienen que buscar esta intersección como límite en la variable x. Un límite es 0 y esta intersección la van a encontrar como, bueno, igualando estas dos expresiones, ¿está bien? Entonces tiene que encontrar la x que satisfaga la ecuación, que un tercio de x cuadrado tiene que ser igual a un medio de x más 3 medios. Obviamente hay 2x, porque uno que está por acá atrás
y este que está por acá adelante, y bueno, tienen que encontrar el X que tiene sentido. No este de acá atrás, sino que tienen que encontrar el de acá adelante. ¿Se dan cuenta cómo van a encontrar esa intersección? Lo pongo acá. Están buscando el X que satisfaga esta ecuación. Un tercio X cuadrado tiene que ser igual. Bueno, no sé por qué a veces funciona y a veces es una catástrofe. No tengo una explicación. Debe ser un problema de mi mouse, pero no sé por qué a veces funciona y a veces no. A ver, entonces tienen que buscar el X que satisfaga esta ecuación. Que como tengo un X cuadrado, yo me doy cuenta que son 2. Y son 2 porque obviamente tengo uno de un lado y otro del otro. Bueno, es imposible. Como diría el de Capusotto. Un tercio X cuadrado tiene que ser igual a un medio X cuadrado más 3 medios. Bueno, despejan acá y van a encontrar este X, este de acá, y este de acá, que viene por acá. Se van a quedar con este. Entonces van a integrar entre 0 y ese valor que encontraron y entre este y este valor y este valor. Podrían haberlo pensado como tipo 2, sí, perfectamente, ¿no? Porque hacen esto, tenemos esto, ¿está bien? Esto, va, más o menos. No están perfectamente. Van a tener que subdividir el problema, ¿no? Porque tienen que esto acá, este acá, este acá, este acá, este acá, no sé. Se le hace un lío ahí, habría que ver. Pero bueno, estoy pensando en voz alta, hace mucho que no veo este problema. Yo lo haría desde acá, que es lo más sencillo. Y después nos preguntan, indicar verdadero o falso y justificar. La integral doble de f más 4 representa el volumen de un sólido. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? En verdad es la integral de f más 4 como está integrando, ¿no? Este es el integrando. ¿Es verdadero o falso, chicos, chicas? ¿Qué tienen que garantizar si vamos a hacer una interpretación geométrica de la integral doble? Que el campo escalar sea todo positivo sobre la región de integración. ¿Y eso pueden garantizarlo? Con en este enunciado. ¿Están ahí? No, no se puede. ¿No se puede? ¿Por qué no? No se puede garantizar que va a ser todo positivo. Si a 2x menos 4 le sumo 4, Ah, ¿qué me queda? 2x. 2x. ¿Y qué pasa acá con la x? Son todas positivas. Ahí Son todas sí. positivas, por lo tanto, es verdadero, ¿no? La clave era sumarle ese 4, por eso ese 4 estaba puesto ahí. De tal manera que el signo de la imagen del campo lo define la variable x. Como x es toda positiva, entonces por el uso de la propiedad, no sé, 6, 5, no, bueno, no importa tanto, en verdad nada, es una interpretación geométrica de la integral, ¿no? El resultado es verdadero. ¿Está bien? Bueno, son todas de este estilo. Lo mismo, les recomiendo que una vez que redondeen el tema, bueno, vean estos problemitas. Fíjense que son todas preguntas similares. Discutimos a fondo dos problemas y estamos preguntando siempre lo mismo. Tiene que ver con que ustedes tomen la mejor decisión para que el proceso de integración sea lo más sencillo posible y después interpreten algunas de las propiedades de integrales dobles que no son tantas. Es la interpretación geométrica o jugar un poco con las imágenes y el signo, si es positiva, si es negativa y demás. O sea, no son preguntas complejas las que vamos a poner a jugar a la hora de pensar la integral doble. Pero este tipo de problemitas que estamos discutiendo al final son perfectamente compatibles con el parcial que les vamos a tomar. Son de este estilo, ¿está bien? Así que una vez que lo redondeen al asunto, piénsenlo a fondo para tratar de que no queden dudas. Bueno, por mí ya estaríamos con este tema. No sé si queda alguna duda. Si no, bueno, mañana tienen con Lucía, van a hacer algunos problemitas de este estilo para redondear el asunto y nosotros la semana que viene ya avanzaremos sobre integrales curvilíneas, avanzaremos y cerraremos la semana que viene si no hay paros.
De tal manera que en la semana del 20 y pico, en la última semana de abril, ya estaremos empezando con sucesiones. ¿Está bien? ¿Queda algo? Bueno, profe. Nos vemos entonces. Chao, profe, gracias. De nada, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao. Saludos. Adiós. Adiós.